Hola chicos, sean bienvenidos a este video. Quiero hacer un análisis ya que veo pues mucha incertidumbre acerca de qué es lo que va a pasar con Bitcoin, ¿no? En las últimas horas Bitcoin estuvo realizando muchos movimientos eh, bastante fuertes, bastante volátiles, y veo que de momento pues hay gente que se asusta, ¿no?, con estos movimientos. Yo quiero hacer un análisis para que ustedes puedan, digamos, tener una referencia de cuando yo puedo considerar que Bitcoin puede estar cayendo, ¿no? O ya se va a cambiar la tendencia, va a comenzar a caer, o si va a continuar subiendo, ¿no? Yo pienso que el mercado de Bitcoin es un mercado que siempre te va a avisar primero, ¿sí? Nunca es como que hay una incertidumbre. Si sabemos analizar, si sabemos interpretar el mercado, siempre vamos a tener como un aviso previo antes de generar una estructura enorme hacia la baja o hacia el alza, ¿no? En lo que a mí me consta es que Bitcoin pues sí está cumpliendo un ciclo alcista ya. O sea, con esto no quiero decir que ya va a caer, ¿no? Puede seguir subiendo, pero hasta la distancia que ya recorrió tranquilamente puede ser un ciclo cumplido, ¿sí? Tranquilamente. Ahora lo que nosotros debemos interpretar es cuál es el momento que va a comenzar a caer, ¿no? Y para ello vamos a ver un análisis bastante sencillo, ¿sí? Donde vamos a comparar lo que está pasando ahora con lo que pasó en el pasado, ¿sí? Valga la redundancia. Vamos a ver que ahorita Bitcoin ha comenzado a consolidar un poco. Es una consolidación alcista, pero que está conformada por ciertos canales. Por ejemplo, el primer canal interno y un canal externo que es un poquito más grande, que es el que yo tendría en cuenta, el canal externo, para determinar ya si Bitcoin está rompiendo a la baja y que se puede llegar a generar pues una caída mucho más profunda, ¿no? En el canal interno vemos que hubo rompimiento, ¿sí? Rompió a la baja y se acercó al canal externo, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre el Bitcoin va a mostrar signos de debilidad. Esta estructura claramente es un signo de debilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque deja de tener esos impulsos fuertes que teníamos. Anteriormente veíamos una especie de consolidación lateral y el precio seguía subiendo, ¿sí? Anteriormente pasaba lo mismo. ¿Sí? Ahorita ya no es una consolidación lateral, sino una consolidación alcista. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que en el mercado de criptomonedas todo se hace lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, si hay una consolidación alcista, lo más probable es que el precio esté buscando alguna forma de engañar a las masas para que estén comprando y en algún momento poder romper y continuar bajando, ¿sí? Y tratar en lo posible de dejar a la mayor cantidad de masas arriba, ¿sí? Con esto todavía no quiero decir que porque Bitcoin esté haciendo esta consolidación ya el precio se va a caer. No, vamos a ver otros tipos de ejemplos para tener en cuenta si Bitcoin realmente va a caer o no todavía. Si nos vamos al pasado, vamos a ver que anteriormente había estructuras que generaban una consolidación alcista y luego el mercado se caía, ¿sí? Como podemos ver en la última caída que tuvimos cuando Bitcoin tocó los 68.000, 69.000 más o menos, vimos que también pudo generar esta consolidación alcista, ¿sí? O acumulación alcista, como ustedes le quieran decir. Había generado eso y ya luego cuando se genera el quiebre, vamos a ver que más o menos fue por acá en esta zona, genera el quiebre y ya teníamos un mercado cayendo, ¿no? Vamos a ver en la primera caída que dio, o sea, cuando había alcanzado los primeros máximos de los 64.000, también pasaba algo similar,
¿sí? Vamos a ver que acá teníamos una especie de estructura alcista y hasta que se rompe y comienza a caer, ¿sí? De todas formas, podemos ver que anteriormente pasaba también lo mismo, ¿sí? Antes de que pues generara la caída, veíamos que acá también había algo similar, ¿sí? Por eso yo lo tomo como signo de debilidad, ¿no? Que en algún momento ya está consolidando, está haciendo máximos más altos, pero de una forma más desacelerada. Y por eso es que luego, cuando se produce un quiebre, ¿no? Empieza el mercado a caer. Obviamente, por eso yo les decía, no es que todavía ya Bitcoin va a caer, ¿sí? Hay cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, Bitcoin, cuando estábamos en esta estructura, el primero generó una estructura armónica, ¿sí? En este caso es un tipo de armónico en W, que significa venta, y al finalizar este armónico, pues ahí ya el precio comenzaba a caer. Si vamos a la segunda caída que tuvimos, podemos ver que también pasaba lo mismo, ¿no? Una estructura armónica que también pues le dio la ejecución, por así decir, al precio para que se cayera. Otro punto importante. Nosotros en el curso que tenemos de Elitrade siempre hemos visto patrones de stop hunt, que quiere decir patrones de manipulación, donde se da mucho que el mercado rompe un máximo, ¿sí? Se produce una manipulación. ¿Por qué manipulación? Porque al precio al quebrar el máximo anterior, la gente automáticamente sigue pensando que el precio pues va a seguir subiendo, entonces están en compra. Entonces, claro, muchísima gente queda atrapada en esos máximos y el precio empieza a generar caídas tremendas. Si vamos de nuevo a la segunda caída que tuvimos, también pasaba lo mismo. Máximo, ruptura de máximo anterior, después de un patrón armónico, manipulación, la gente piensa que el precio sigue subiendo y nos vamos y nos vamos, ¿no? Y nos vamos y nos vamos y nos vamos y nos vamos, generando tremendas caídas fuertes. Bueno, teniendo en cuenta lo que pasó históricamente, cada vez que Bitcoin generaba alguna estructura máxima, aquí hay que tener en cuenta que también puede llegar a pasar lo mismo. Para mí esto es un signo de debilidad, pero hay que esperar por más confirmaciones. Por ejemplo, que esto continúa de esta forma, luego tengamos una caída, ¿no? Impulso nuevamente y una manipulación sobre el máximo anterior, ¿sí? Generando así un posible patrón armónico, ¿sí? Un armónico de venta, donde esto se traduzca, por supuesto, en una posible manipulación, la gente pensando que el precio se va a ir cada vez más y más, y claro, se produzca esa famosa manipulación y el precio cayendo a lo más profundo, ¿sí? Esto es una teoría, por supuesto. Yo no tengo la bolita mágica, no sé realmente de qué forma el precio pues va a caer, si va a hacer lo mismo o simplemente puede pasar que se caiga sin generar ningún tipo de patrón y simplemente ya por liquidez, ¿no? Porque ballenas y esos comienzan a salir y el precio pues va generando estructuras enormes de caída, ¿no? Y a lo mejor no tuvimos ni un armónico ni un stop hunt, ¿no? Ahora bien, lo que sí creo muy importante que hay que tener en cuenta son las rupturas de los mínimos, ¿sí? Porque como ustedes pueden ver, la ruptura de los mínimos son cosas que no se dan en un mercado alcista. Ahora bien, yo tengo que saber bien las estructuras del mercado para saber cuáles mínimos son importantes, ¿no? Por ejemplo, si se rompiese este mínimo,
para mí no es nada, ¿sí? Simplemente el mercado está haciendo una estructura interna, ¿no? Donde a lo mejor luego simplemente se recupera y sigue subiendo. Ahora, si el mercado rompe, por ejemplo, este mínimo de acá abajo, para mí sí es importante. ¿Por qué? Porque en el mercado ya existe una estructura desde este mínimo, donde él hizo impulso, ¿no? Ahorita hizo retroceso, entonces ahí marca un mínimo y un máximo. Entonces este mínimo, pues claro, es el correcto, es el que básicamente, si el mercado rompe, puede llegar a tener una estructura bajista después de generar una ruptura como esa. Ahora, hay que tener en cuenta que este mínimo es un mínimo interno, ¿sí? Vamos a ponerle aquí interno, que básicamente significa que puede generar una estructura pero a la microtemporalidad, una caída que básicamente puede significar que esté rompiendo para buscar más liquidez. Por ejemplo, en esta zona Bitcoin dejó liquidez acumulada, ¿sí? Entonces si rompe acá, significa que a lo mejor él puede venir, tomar esa liquidez y luego simplemente seguir subiendo, ¿sí? Es una forma donde el precio de Bitcoin puede tener como un descanso o un respiro después de haber subido tanto, para luego seguir impulsándose y generar nuevos máximos históricos, ¿sí? Ahora, lo importante es ver qué es lo que sucede dentro de esta zona. Ya que toda esta zona tiene liquidez acumulada, es importante que el precio de Bitcoin a partir de aquí genere una reacción fuerte, ¿no? Que se vaya a máximos históricos. Pero si el precio comienza como a tocar liquidez, pero no se va, empieza a jugar un poco y está atravesando y lo rompe, ¿sí? Porque este también ya es un mínimo importante. Si el precio de Bitcoin rompe este mínimo, que estamos hablando de los 38.500, que sí es un precio ya muy bajo, si él llega a romper ese precio, prepárense para lo peor. Porque claro, este mínimo ya es un mínimo externo, no es un mínimo interno como lo anterior. Lo que significa que este mínimo corresponde a la macro temporalidad, lo que significa que en temporalidades como diarias o semanales puede significar mucho que genere, ¿no? una ruptura como esta. Por lo tanto, para mí, yo creo que ustedes no se tienen que espantar, ¿sí? Simplemente yo creo que lo que hay que hacer es esperar a ver qué sucede con el mínimo interno, ¿sí? No se asusten por esta caída que acaba de dar, que básicamente cae desde los 73.000 hasta los 65.000, casi $10.000. No se asusten. Todavía Bitcoin quizás puede llegar a generar nuevos máximos, pero sí es importante ir tomando en consideración los mínimos importantes. Supongamos que a partir de ahora Bitcoin genera un nuevo máximo, ¿verdad? Genera un nuevo precio histórico. Ahora este mínimo interno que yo marqué acá va a corresponder a este mínimo que el precio está dejando. ¿Por qué? Porque ya es una estructura, es un mínimo donde va a generar un nuevo máximo. Ahora este mínimo va a ser el importante, que va a estar entre los 65.400. Si el mercado llegase a romper ese mínimo, es una ruptura interna que nos puede dar una idea que puede llegar a esta zona de liquidez que le mencionaba anteriormente, ¿sí? Pero por ahora Bitcoin sigue siendo alcista hasta que el mercado mismo dicte lo contrario, ¿sí? Saludos y que tengan un excelente día o noche. Bye.